Vamos a dar comienzo a la reunión de oración y estudio bíblico y vamos a comenzar orando, ¿les parece? Pidiendo al Señor que pueda bendecir este tiempo, que pueda ser de provecho para nosotros en lo que aprendamos de la palabra, pero también especialmente el tiempo que vamos a dedicar para orar en esta noche por las peticiones al Señor. Vamos a orar. Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por poder estar aquí en esta noche, por haber dispuesto nuestros corazones para acercarnos a este lugar, para escuchar tu palabra y también, Señor, para poder traer nuestras peticiones delante de ti y también nuestros agradecimientos. Ayúdanos, Señor, como dice tu palabra, a dar gracias en todo, aún en medio de las dificultades, en medio de las aflicciones, podamos ver tu mano obrar y podamos confiar en ti, que tú eres bueno y que, como dice tu palabra, para siempre es tu misericordia. Gracias también por las herramientas que nos brindas en tu palabra, porque en ellas, Señor, encontramos la sabiduría para que en los días que son difíciles, donde tenemos que lidiar con problemas, con situaciones, tu palabra nos ilumina, tu palabra alumbra nuestro camino, muestra nuestro corazón cómo debiéramos seguir el camino y pedimos que hoy bendigas también las Escrituras, lo que estudiemos en nuestro corazón y sea práctico para seguir creciendo en este área de cómo no ofendernos fácilmente, cómo lidiar, Señor, con las ofensas y glorificarte a ti. Gracias por cada uno, Señor. Gracias por la salud de cada uno que le permite estar aquí para escuchar tu palabra. Gracias por el ánimo también, las fuerzas. Y, Señor, oramos por aquellos que no están. Pedimos que tú puedas estar obrando en sus vidas también y que el tiempo de oración pueda ser de provecho para nosotros. Oramos en nombre de Jesús. Amén. Bueno, el título hoy de la enseñanza en el estudio número 3 que estamos viendo, sufrir una ofensa va en contra del Evangelio de la prosperidad. Y vamos a hablar un poco de esto. Sufrir una ofensa va en contra del Evangelio de la prosperidad. Vamos a empezar viendo en Juan capítulo 16, versículo 33, Juan 16. En Juan capítulo 16 encontramos las palabras del Señor Jesucristo hacia los discípulos. El Señor, para que entendamos, ya está previo a comenzar su camino de sufrimiento. Y el Señor ya les comunica a los discípulos que Él va a sufrir, que Él va a morir en la cruz y que Él se va a la presencia del Señor. Y ahí empiezan a venir los cuestionamientos de parte de los discípulos. Señor, nos dejas solos. ¿Y ahora qué va a pasar con nuestras vidas? ¿Qué vamos a hacer sin ti, Señor? 3 años caminaste con nosotros, nos enseñaste. ¿Y ahora qué va a pasar con nosotros? Y el Señor es allí donde les dice a los discípulos que el Señor se iba a ir para preparar un lugar para ellos, pero que no los iba a abandonar, sino que iba a mandarles el Espíritu Santo. Y en eso, que les está explicando lo que va a acontecer, llegamos al versículo 33, para que el corazón de los discípulos se calme, ¿no? Y yo creo que hay veces que nosotros cuando pasamos por diferentes situaciones en la vida, lo primero que sucede cuando hay un problema es que se agita nuestro corazón. Cuando no sabemos cómo responder a un problema de parte de Dios, un problema a la manera de Dios, genera ansiedad en nuestro corazón, se genera una agitación interna y eso tiene que ver con la falta de paz, que nosotros no sabemos muchas veces qué es lo que Dios está queriendo hacer en medio del problema. Entonces, al no tener la sabiduría de parte del Señor todavía en el asunto, se genera esa inquietud. Y Cristo les dice, ¿no? Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. Estas cosas que les he hablado. Estas cosas que les he hablado es todo lo que el Señor les vino diciendo durante 3 años. 3 años de enseñanza, 3 años de instrucción práctica, teórica, de todas las formas y maneras. Cristo usó todas las metodologías habidas y por haber
para que los discípulos entendieran que el camino del reino de Dios es un camino de practicidad, no es un camino de teoría. El cristianismo es un camino de practicidad. O sea, yo tengo que aprender en la vida cristiana a cómo lidiar con los problemas. ¿Por qué? Porque ahí viene lo siguiente. Cristo le dice, les he hablado esto para que ustedes tengan paz. No se agiten, no se enloquezcan, no hagan como los incrédulos en este caso, sino que, noten, en el mundo tienen tribulación. En el mundo Cristo se los aclaró que iban a tener problemas. Va a haber dificultades, va a haber problemas. En el mundo tienen tribulación, pero ¿qué es lo que los discípulos tenían que hacer? Confiar. ¿Por qué? Porque dice, yo he vencido al mundo. El Señor venció el mundo. El título les dije, sufrir una ofensa va en contra de lo que es el Evangelio de la prosperidad. Oh. ¿Qué cosas he hablado yo? Alguien está con el celu prendido y está con la Biblia hablada. Qué tremendo, ¿eh? Tengo hasta la IA hoy, ya me traduce enseguida. Qué imponente, ¿eh? Bueno, pero saben que dentro de los círculos evangélicos, ¿no? Existe un movimiento hoy en día que quizás muchos de nosotros hemos escuchado mencionar, que es el movimiento del Evangelio de la Prosperidad. Este movimiento tiene enseñanzas en las cuales estas personas que están dentro de este movimiento promueven a un Dios como si Dios fuera un Aladino. Un Aladino que frotamos la lámpara, ¿no? Como decimos, y sale este Dios a resolver todos los problemas que nosotros tenemos. Si tenemos un problema financiero, ahora sale este Dios al frotar la lámpara, sale y nos tiene que arreglar todos los problemas que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios próspero, Dios es un Dios bueno y Dios nos tiene que dar estas cosas. Si, por ejemplo, nosotros tenemos un problema, ¿verdad?, con alguna persona, algún problema interrelacional con alguien, frotamos esta lámpara y tiene que salir el Dios de la felicidad, donde tiene que arreglar mis problemas de conflictos con otras personas y todo ahora me tiene que ir bien. Si tengo problemas con relaciones, ahora tienen que ser restauradas. Y esto se ve muy común hoy en día en estos movimientos, porque están promoviendo, ¿no?, una teología en la cual en la Biblia no es real, es ficticia. Es más, dentro de estos movimientos, cuando uno les muestra en la palabra de Dios y les dice, bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, con José? Un hombre que tuvo que sufrir en la vida, que le tocó sufrir la ofensa de sus hermanos, ser rechazado por sus hermanos, abandonado y vendido por sus hermanos. Ellos te dirían, a José le faltó fe para no ser vendido por sus hermanos. El Evangelio de la Prosperidad pone a los creyentes en una situación compleja de disminuir su fe. Por ejemplo, ¿qué pasa con Noemí? Le preguntamos a estas personas. Noemí en la Biblia, ¿qué pasó? Que llegó a este lugar y perdió a su familia y después dice la Escritura que tuvo que lidiar con la amargura. Bueno, ellos dirían, bueno, Noemí tenía pecados ocultos en su vida, por eso que le fue mal. ¿Y Daniel? ¿Qué le pasó a Daniel que tuvo que estar en el foso de los leones y sufrir allí adentro y esperar en el Señor? Dice, bueno, a Daniel fue al foso porque a Daniel le faltó orar más al Señor. La Biblia dice que Daniel oraba 3 veces al día. ¿Y Pablo? ¿Qué pasó con Pablo? Un hombre que sufrió abundantemente en la vida. Sufrió ofensas de la gente, era malentendido, era malinterpretado, fue apedreado. Pablo le pasó un montón de situaciones. Bueno, la gente con el movimiento de la prosperidad diría a Pablo, él no entendió las promesas de Dios, por eso él fue encarcelado. Y saben que hay un gran problema dentro de que si nosotros creemos que bajo este cielo, bajo este techo, nuestra vida va a ser todo color de rosas y que nunca vamos a ser ofendidos, nunca nadie nos va a decir nada y que todo tiene que marchar en el cristianismo lo mejor posible.
Hay un gran problema con ese pensar, de que yo tengo que vivir bien el cristianismo, de que tengo que estar tranquilo, de que no tiene que haber problemas. Y el gran problema es que creer en una teología así no nos equipa, no nos ayuda para que nosotros podamos lidiar con la realidad de la vida, que es, hay problemas. Cristo dijo, en el mundo tienen tribulación. Entonces, creer en un Aladino, creer en alguien que tiene que solucionarme todos los problemas sin que yo aprenda cómo lidiar con los problemas, es una teología falsa y es una teología diabólica, porque no le permite a Dios tener el lugar en mi corazón que Dios tiene que ocupar, en el cual Dios en su gracia, vamos a ver en la palabra de Dios, cómo nos ayuda a cómo lidiar con los problemas. Saben que cuando uno lee la Biblia, encuentra que la palabra aflicción aparece 400 veces en la Biblia. 400 veces aparece la palabra aflicción o el común denominador a sufrimiento. ¿No les parece mucho 400 veces que la palabra aflicción o sufrimiento aparezca? Es que hay una realidad que se vive, que es sufrimiento. Sí, las personas muchas veces tratan de escapar al sufrimiento porque no encuentran un sentido. Yo pregunto, ¿no? Por eso que está hoy ese eslogan, pare de sufrir. En la Biblia no vemos que la Escritura diga pare de sufrir. En la Biblia vemos que se enseña cómo lidiar con el sufrir. Esa es la gran diferencia. Por eso que nosotros, los creyentes, tenemos que aprender a cómo lidiar con los problemas que tenemos que enfrentar en la vida, como las ofensas que se pueden llegar a generar de una manera que a Dios le agrade. Miren lo que dice, acompáñenme a otro pasaje, vamos a mirar varios esta noche. Isaías 26:3. Isaías 26:3. Isaías 26:3. Los que tienen Reina Valera, me gusta cómo la Reina Valera lo describe mejor esta vez que la NBLA. En la Reina Valera dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. En la NBLA aparece y nos dice, al de firme propósito guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. 26:3, Isaías 26:3. Al de firme propósito, al que realmente tiene los pensamientos enfocados en las cosas de Dios cuando hay un problema, una dificultad, a ese es a que el Señor lo guarda en completa paz. ¿Saben que alguien dijo, tener paz en la vida cristiana no significa que habrá ausencia de problemas? Tener paz, mucha gente hoy está buscando paz, quiere estar tranquila, no quiere tener problemas, y eso es normal. Eso es natural que nosotros queramos estar tranquilos. Es más, la Biblia habla, ¿no?, de que procuremos tener una vida tranquila, como dice ahí el libro de Tesalonicenses, procuremos tener una vida en paz con todos, ¿no? En lo que dependa de nosotros tengamos paz con la gente, no generemos conflictos con la gente. Lo que dependa de nosotros, debemos procurar vivir una vida tranquila y ordenada. Pero ahora yo no puedo controlar cuando otros viven de una manera desordenada y no tranquila. Pero la vida cristiana, dice esta persona, tener paz en la vida cristiana no significa que habrá ausencia de problemas, al contrario, sino implica que la presencia de Dios está en medio de nuestros problemas. Y es así como yo debo ver esto. Yo quiero preguntarte, cuando tú tienes un problema o cuando tú tienes que enfrentar situaciones en tu vida donde tienes que tomar decisiones, ¿puedes ver a Dios en la figura? ¿Entra Dios en tu esquema? ¿Entra Dios en tu cosmovisión? ¿Entra Dios en la pantalla en la cual dices, Dios, tú eres parte de esto conmigo? Tú estás aquí, Dios. Eres parte, no eres parte del problema, porque Dios no es el autor de los problemas. Tenemos que entender que bajo este cielo Jesús dijo,
¿no? En el mundo van a tener problemas. El problema viene, ¿por qué? Porque ya estamos bajo un cielo caído, un mundo caído en el cual tenemos que lidiar con esto. Entonces, tener paz no significa que no tengo que tener problemas. Tener paz significa que yo tengo que aprender a ver al Señor en medio de los problemas. Y por eso que el Isaías 26:3 dice, ¿no? Al de firme propósito, al que tiene firmes sus pensamientos en el Señor, este es el que tiene la perfecta paz. ¿Por qué? Porque está confiando en el Señor. Entonces vamos a mirar algunos ejemplos en esta noche de cómo David empezó a lidiar con la ofensa. La semana que viene vamos a ver, ya más entrando en el tema, de por qué me ofendo. ¿Por qué cuando alguien me hace algo yo me ofendo tan rápido? Eso ya la semana que viene. Pero hoy quiero empezar a tratar el tema de cómo nosotros tenemos que lidiar con esto. ¿Cómo tenemos que lidiar a la luz de la palabra del Señor? Y el Salmo 56 es un buen ejemplo de David. Si ustedes miran, y justamente los domingos estamos estudiando los salmos a la mañana en la predicación principal, en el culto principal, Salmo 56, estamos estudiando los salmos de confianza. Y los salmos de confianza, recuerden que los salmos son canciones, es como un cancionero. El libro de Salmos es un cancionero en el cual hay 5 cancioneros diferentes. Dentro de los 5 cancioneros hay canciones que tienen temas diferentes. Y nosotros estamos estudiando ahora las canciones que tienen que ver de confianza. ¿Cuándo ellos cantaban por confianza? Cuando estaban siendo perseguidos, cuando estaban pasando por momentos de decisiones en transición. David en muchos de los salmos se encontraba en el desierto, esperando por los enemigos. Y acá, este salmo, miren lo que dice el Salmo 56, el título que ustedes tienen en su Biblia: Oración de confianza y gratitud. Para el director del coro, según la tonada de la paloma silenciosa de los que están lejos, Mictam de David. Mictam, acuérdense lo que habíamos explicado, lo que implicaba un Mictam. Un Mictam era una joya, que cuando en el momento en el cual este salmista tiene un problema, esta joya está grabada y voy a esta y digo, esta es la joyita que a mí me sirve ahora para este problema en particular que tengo. Mictam de David, cuando los filisteos lo prendieron en Gat. David fue apresado por los filisteos, lo llevan a un lugar y lo tienen preso. Imagínense, ahora vamos a leer algunas cosas y noten lo que dice: ten piedad de mí, oh Dios. Imagínense, preso en un lugar con gente enemiga. Ahora, yo no sé si tú tienes enemigos o no, pero imagínate a personas que te han hecho mal. Y eres preso de esas personas, de las personas que en la vida te han causado dolor, te han causado quizás amargura, como hemos estado estudiando en tiempo atrás. ¿No? Piensa estar en esta situación, en las cuales gente que te ha causado, que te ha afectado, por así decirlo, ¿no? Dice, ten piedad de mí, oh Dios, porque el hombre, cuando habla del hombre, habla en sí en general, no está hablando de alguien en particular, pueden ser los filisteos. El hombre me ha pisoteado, me oprime, combatiéndome todo el día. Noten cómo David se siente. David se está sintiendo ofendido acá. Vemos claramente que el texto dice, no tened piedad de mí, Señor, porque el hombre me ha pisoteado, me oprime, combatiéndome todo el día. Mis enemigos me han pisoteado todo el día. Hay algo que es interesante en la poesía hebrea, que la primera línea siempre se repite con la segunda línea. El versículo 1, noten el versículo 1, la segunda liñita o el segundo renglón, dice, el hombre me ha pisoteado. La primera línea del versículo 2, mis enemigos me han pisoteado todo el día. En otras palabras, está repitiendo lo mismo, pero con más color, porque la poesía eso es lo que tiene, que da una imagen para que entendamos lo que está sintiendo. Mis enemigos me están pisoteando. ¿Saben que la palabra pisotear ahí significa estos me están arruinando?
Mis enemigos me arruinaron o me están arruinando. Están arruinando la vida. Otra definición de la palabra pisotear es acosar. Estas personas me están acosando todo el tiempo. Es un acoso, una expresión que, por ejemplo, podemos decir, ¿vieron cuando juegan al fútbol? Y decimos, le está haciendo marca hombre a hombre, le está respirando en la nuca, no lo deja mover para ningún lado. Eso es lo que David está diciendo. Estas personas las tengo acá. Están todo el tiempo encima mío. Devorar, tragar, es otra expresión que David puede llegar a usar ahí en los versículos 1 y 2. Pero en ese sentirse ofendido, ahora, noten cómo se lleva a la respuesta. Bueno, vamos a leer el versículo 2 todo completo y el 3. Porque muchos son los que con soberbia pelean contra mí. Noten cómo él describe a las personas que son sus enemigas. ¿Y cómo responde él? En el día que temo, yo en ti confío. En Dios cuya palabra. ¿Ven cómo ya el salmista ya podemos ver que tiene que lidiar de una manera correcta ante Dios? ¿Y qué usa? La palabra. La palabra es la herramienta que nosotros usamos para lidiar con la ofensa. No lidiamos con herramientas humanas, lidiamos con la palabra. Y él dice, en Dios cuya palabra alabo, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? O sea, me han ofendido, pero ¿qué más de eso puede hacerme? Me han acosado, pero ¿qué más de eso pueden hacerme? Me han pisoteado, me han arruinado, pero ¿qué más puede hacerme el hombre que Dios no lo permita? Todo el día pervierten mis palabras. Noten el lenguaje que usan, ¿no? Todo el día pervierten mis palabras. La palabra pervertir es cambiar. David hablaba una cosa y los enemigos David dijo esto, y era mentira. David no estaba diciendo eso. Todo el día pervierten mis palabras. Todos sus pensamientos contra mí son para mal. Miren, esta gente no era nada buena. Los filisteos no eran nada buenos. Era gente mala, gente mala. ¿Cómo no voy a sentirme enojado cuando alguien está todo el día acosándome, cuando alguien todo el día me está queriendo cambiar lo que yo estoy diciendo, cuando alguien está pensando todo el tiempo en mal contra mí? ¿Cómo no me voy a sentir enojado? Tendría toda la razón para sentirme así. Atacan, miren, versículo 6, atacan, se esconden, espían mis pasos. No, esa una gente chismosa que está todo el tiempo mirando a ver qué hago, qué no hago, a ver dónde voy, qué dejo de hacer. Fíjense, no vivir bajo esa sombra, ¿no? De todo el tiempo, ¿no? Mirar qué estamos haciendo. Llegamos al versículo, dice, por 7. Espía mis pasos, versículo 6, como esperando para quitarme la vida. O sea, están esperando a ver dónde caigo para darme. Versículo 7. Por causa de la iniquidad, arrójalos. En tu ira, humilla a los pueblos, oh Dios. Eso es una oración imprecatoria. Salud. Una oración imprecatoria. Está diciendo, Señor, yo voy a responder como tengo que responder. Tú, Señor, tienes que hacer lo que tienes que hacer. Versículo 8. Y acá viene como Él responde. Fíjense cómo Él responde a esta ofensa. Tú has tomado en cuenta mi vida errante. Ahora, lo que está hablando acá David no es que él estaba errante por el pecado, sino que él estaba llevado cautivo, o sea, él estaba llevado como prisionero, una vida errante, en otras palabras, sin un lugar fijo, por así decirlo. Señor, tú has tomado en cuenta mi vida errante. Y ahora miren esto, pon mis lágrimas en tu frasco. Eso es una expresión judía en la cual en Israel había frascos en los cuales se ponían distintos contenidos, aceites, perfumes, alabastros. Y David dice, pon mis lágrimas en tu frasco. ¿Acaso no están en tu libro? ¿Qué está diciendo acá David? David está diciendo, Señor, mis lágrimas están todas contadas por ti.
mis lágrimas están todas anotadas en tu libro, porque si somos consistentes con la Escritura y vamos a lo que Jesús dijo a esos discípulos que estaban preocupados y turbados porque el Señor se iba, el Señor les dijo, en el cielo yo voy a enjugar, voy a secar toda lágrima y habrá un gozo perpetuo. En otras palabras, yo creo que el Señor, cuando nosotros lleguemos a su presencia, Él va a abrir, si tú has llorado por ofensas que te han causado y has respondido correctamente a la manera en cómo te han ofendido, el Señor ha de sacar ese cuaderno y ha de enjugar cada lágrima que tú has llorado. Y la va a secar. Y Él dice aquí, dice, tú has tomado en cuenta mi vida. Vos tomaste en cuenta lo que está pasando. No lo dejaste pasar por alto esto. Vos hiciste algo. Entonces, ¿qué veo yo aquí? Veo que David está respondiendo a la situación por medio de las lágrimas. Y las lágrimas fueron la forma en que su hombre exterior expresó lo que está experimentando adentro. Dolor. Dolor. Por eso cuando una persona llora, puede ser una manera de que está respondiendo frente a una ofensa. Está respondiendo con dolor. Por eso no podemos nosotros minimizar cuando una persona está expresando un dolor. No podemos hacer eso. Dios nos ha hecho personas que debemos expresar nuestro dolor. Y David aquí se está expresando lo que está sintiendo adentro. Amenazas, sensación de amenazas, ofensas, ataques, posiblemente golpes, si lo tenían los filisteos atrapados. No sabemos exactamente qué clase de castigo le daban, pero estaba sufriendo. Ahora, escuchen bien esto. Noten versículo 9. Entonces mis enemigos retrocederán el día en que yo te invoque. Hay un cambio. ¿Está llorando? Sabe que el Señor va a tratar el tema de las lágrimas, sabe que el Señor va a tratar con estos enemigos. Pero ¿saben cuál sería la tentación para todos nosotros acá? La tentación sería que cuando nos hacen algo como lo que David está sufriendo, es poder dejarnos llevar por los sentimientos. Y llorar, y llorar, y llorar, y llorar. Y eso al mismo tiempo nos puede llevar a caer a la tentación de colocarnos en modo víctima. Que David está siendo víctima en este caso. Porque David fue atrapado, David fue capturado, David es el que es golpeado, David es todo lo que le está pasando, es David, él es la víctima en este caso. Pero David no se queda con eso, con esa etiqueta de, bueno, yo soy la víctima y bueno, ahora me victimizo, porque soy la víctima, originalmente soy la víctima en este capítulo. ¿Se acuerdan cuál es el problema cuando nosotros recibimos una ofensa y nos ponemos en el papel de la víctima? ¿Cuál es el problema con eso? Con victimizarnos. ¿Cuál sería el problema? ¿Se acuerdan? ¿Qué pasa cuando yo me pongo en papel de víctima? No actúo, muy bien, quedo pasivo, pero ¿qué más pasa cuando yo me pongo en víctima? Yo soy la víctima, ay, pobrecito yo, ay, no me entienden. David podría decir exactamente esto. Ay, los filisteos esto, ay, los filisteos son culpables de que yo actúe así, ay, los filisteos me hicieron llorar, ay. ¿Cuál sería el problema de si yo me quedo con esta realidad en mi vida? Dijimos que el problema de hacerme la víctima o de quedarme como víctima, aunque sea real, es que yo no me estaría identificando con Cristo. No me estaría identificando con el Señor. ¿Por qué? Porque Él sí fue la víctima. Él sí fue la víctima. Él sí sufrió los sufrimientos. Entonces, yo quiero darte 3 preguntas para que cuando vos seas objeto de ofensa, alguien te cause una ofensa, tú puedas preguntarte estas cosas en tu vida. Y a partir de la semana que viene ya puedas entender mejor de qué estamos hablando. ¿Cómo definir una ofensa legítimamente?
¿Cómo yo puedo decir esto es una ofensa? Y tengo todo el derecho de expresar mis sentimientos, mi frustración, mi enojo, ¿no? Esto es una ofensa legítima. ¿Quién decide lo que es realmente ofensivo o no? ¿No? Porque lo que para mí puede ser ofensivo, para ustedes no. Ustedes me pueden decir, ay, pero te ofendiste por eso. Capaz que fue un simple, puse el aire a 30 y hace un calor tremendo acá adentro y salieron todos ofendidos. Pero el pastor puso a 30 al aire. Y otro le dice, pero te ofendiste porque el pastor puso a 30. Por eso tenemos que nosotros preguntarnos en esta noche, ¿cómo definir una ofensa? ¿Qué es una ofensa? ¿Y quién decide lo que realmente es ofensivo? La manera en que yo respondo con mis emociones, si yo te digo algo suave, pero te digo algo insultándote, pero te lo digo suave. O sea, ¿qué es lo que define tu emoción? ¿Qué es lo que define una ofensa? ¿La opinión de la gente? Uy, mirá lo que le dijo. Nosotros agarramos la Biblia acá y vemos, ¿verdad?, lo que los filisteos hicieron a David y podíamos decir, qué tremenda esa gente. ¿Quién define esto? Y la tercera pregunta es, ¿confiamos en Dios para ayudarnos a lidiar con la ofensa? Cualquiera sea la definición que nosotros tengamos. Entonces quiero darte una definición de lo que es una ofensa, para que nosotros empecemos acá a enrabar todo el rompecabezas y entender por qué me ofendo tan rápido. ¿Por qué delante del Señor escrituralmente no debiera ofenderme por cosas que realmente no tienen que ver con el reino de Dios? Una ofensa, escucha esto, implica un ataque o una agresión personal contra la gloria de Dios. Una ofensa implica un ataque o agresión personal contra la gloria de Dios, incluida la dignidad humana, la dignidad de la creación. ¿Qué significa eso? Bueno, vamos a mirar, por ejemplo, en Salmo 28, David, cómo responde él a una ofensa que tiene que ver directamente contra la gloria de Dios. En otras palabras, si a mí me ofenden, lo que yo tengo que ver es si acá está en juego la gloria de Dios cuando yo vaya a responder. Y si esa ofensa tiene que ver con que ha afectado la dignidad de lo que Dios ha creado. Por ejemplo, el matrimonio. El matrimonio delante de los ojos de Dios es algo digno. Si alguien atenta contra la dignidad del matrimonio y trata de romper el matrimonio, yo, mirándolo de afuera, o siendo parte de que se quiere romper mi matrimonio, o mirando de afuera la situación, debería verlo como una ofensa que se quiera romper algo que genera o que promueve la gloria de Dios. Si yo, por ejemplo, estoy en la iglesia y estoy viendo que la unidad de la iglesia está en juego y hay personas que generan conflicto en la iglesia y que esos conflictos tienden a romper la unidad de la iglesia, debería ofenderme con razón porque atenta contra ¿qué? La paz y la unidad del cuerpo de Cristo. ¿Se dan cuenta? Cuando hay razón delante del Señor, cuando realmente una ofensa es válida, cuando es algo válido. O sea, ¿quién determina? Bueno, la ofensa es válida cuando atenta contra la gloria de Dios y la dignidad de la creación de Dios. A ti clamo, dice el Salmo 28, a ti clamo, Señor, roca mía, no seas sordo para conmigo, no sea que si guardas silencio hacia mí, venga a ser semejante a los que descienden a la fosa, hablando a la tumba. Escucha la voz de mis súplicas cuando a ti pido auxilio, cuando levanto mis manos hacia el lugar santísimo de tu santuario. No me arrastres con los impíos, ni con los que obran iniquidad, ni que hablan paz con su prójimo, mientras hay maldad en su corazón. Fíjense, ¿no? Como él ya empieza a distinguir
aquí las personas que son de Dios y las que no lo son. No me arrastres con los impíos. Yo no soy como ellos. Ni obra ni iniquidad. Hablan paz con su prójimo mientras en su corazón hay maldad. Dales conforme a su obra y según la maldad de sus hechos. ¿Ven? Se siente ofendido porque están haciendo las cosas mal. Dales conforme a las obras de sus manos. Pagales con su merecido, porque no tienen en cuenta los hechos de Dios, ¿ven? Ni la obra de sus manos. Cuando aquí el salmista está diciendo, no tienen en cuenta las obras de Dios, ni tampoco tienen en cuenta la obra de sus manos, el contexto está hablando de la creación, está hablando del salmista mismo. Estas personas no tienen en cuenta lo que tú has creado. ¿Se acuerdan lo que dice en Santiago? Dice, con esta boca bendecimos a Dios y damos gracias al Señor, pero con esta misma boca, ¿qué hacemos al mismo tiempo? Y Santiago dice, no puede salir de una misma fuente, una misma boca, algo podrido. No, es inconcebible. No puede pasar eso. Entonces, noten que acá dice, no, versículo 6, bendito sea el Señor porque ha oído la voz de mi súplica. El Señor es mi fuerza y mi escudo, en Él confía mi corazón y soy socorrido. Mi corazón se regocija y le voy a dar gracias al Señor con mi cántico. Él es mi fuerza, Él es mi defensa salvadora. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad. Pastoréalos y llévalo en tus brazos para siempre. ¿Saben cómo está respondiendo David acá? David está respondiendo, por así decirlo, con una ira piadosa, con un enojo no pecaminoso. Él ve cómo están actuando estas personas que atentan contra la gloria de Dios y él se ofende con eso. Pero su ofensa no es pagar mal por mal. ¿Cómo él trata con la ofensa? ¿Qué hace en el Salmo? ¿Qué hace el Salmo? Si a mí me ofenden, ¿saben lo que yo hago? Les doy el trato del silencio. No les hablo más, no les escribo más, los esquivo en la calle, me voy para la otra vereda, porque así soy yo el ser humano. Cuando alguien te ofende, ¿qué haces tú? ¿Dejas de escribirle? ¿Lo esquivás? ¿No lo querés ver? ¿Qué hace el salmista? ¿Qué hace? ¿Y eso qué es? Ora, 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 ora. Cuando me ofenden, tengo que orar. Tengo que orar. Empezar a orar al Señor. Orar. Orar porque el Señor sabe cómo lidiar con esto. Cuando me siento ofendido, no me debo quedar en víctima. Cuando me siento ofendido, debo orar al Señor. Orar al Señor que Él trate con este asunto. ¿Por qué? Porque Dios sabe lo que está pasando. Dios es testigo de lo que está pasando. Y Él va a obrar siempre lo que es mejor. Déjeme mostrarle otro ejemplo de un enojo no pecaminoso. Y es el mismo Señor Jesucristo. Cuando atentaron contra la gloria de Dios en Juan capítulo 2. Juan capítulo 2. En Juan capítulo 2, vamos ahí al versículo 13 y 14. 13 al 17, perdón. Juan capítulo 2, del 13 al 17. Conocen la historia conocida del Señor. Cuando Él vio algo que no estaba bien, Él reaccionó. Y fue un enojo no pecaminoso, obviamente. El Señor no tenía pecado, nunca pecó. Pero hubo algo que al Señor le indignó. Y esa es la línea fina donde nosotros tenemos que hacer lo que dice la Escritura. Enojarse, airarse, enojarse, pero no pecar. Airaos, el airarse es una emoción calórica, es un calor que se nos sube, es una emoción que cuando nosotros interpretamos la vida que hay algo que esto no está bien, esto no está bien. Bueno, nosotros la semana que viene vamos a ver cómo determinamos si algo está bien o no está bien, pero hoy el punto es, ¿qué es una ofensa? ¿Está atentando contra la gloria de Dios esto? Esto está derribando la gloria del Señor y su dignidad con la creación. Y Cristo acá dice en versículo 13, dice, la Pascua de los judíos estaba cerca y Jesús subió a Jerusalén, en el templo encontró
a los que vendían bueyes y ovejas y palomas, y a los que cambiaban dinero allí sentados. Y haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos fuera del templo, con las ovejas y los bueyes, y desparramó las monedas de los que cambiaban el dinero y volcó las mesas. A los que vendían palomas les dijo: quiten esto de aquí, no hagan casa de mi padre una casa de comercio. Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito: el celo por tu casa me consumirá. ¿Se dan cuenta? Cristo entró y vio que estaban haciendo un relajo bárbaro en el templo. Es como que yo venga un domingo, ¿no? Llegue acá y vea que están como en Israel haciendo una gran fiesta, cualquier cosa menos adorar al Señor. Mi corazón, como pastor de la iglesia, se enarderecía. ¿Qué están haciendo? Cristo entró y vio todo lo que estaban haciendo ahí. Dice: no cambien mi casa de oración por una cueva. ¿Qué están haciendo? Y fíjense que ahí Jesús está mostrando cómo Él se siente, sus emociones cómo están, pero Él no pecó. Él no pecó. Y dice, los discípulos dijeron: mirá, el celo de tu casa me consume. O sea, ¿a Cristo qué lo consumía? La gloria del Señor. ¿Saben cuál es el problema con nosotros a diferencia con el Señor, donde tenemos que conectar con Cristo? Es que nosotros nos ofendemos muchas veces porque nuestra gloria se derriba y no la gloria del Señor. Muchas veces sucede así en nuestra vida, que nuestra gloria se derriba. Nuestra comodidad, nuestro confort, las cosas que anhelamos. Y cuando no las tenemos, entonces reaccionamos a eso. Jesús no fue así. Y con estos ejemplos, nosotros podemos ver que no tenemos hoy una excusa para andar enojados cuando nos ofenden. Mirando a David y mirando al Señor Jesucristo, no tenemos una excusa para andar enojados cuando nos ofenden o mostrar una hipersensibilidad a las cosas. ¿No? ¿Por qué? Porque tiene que ver la semana que viene con un tema de cómo nosotros interpretamos. Hay ofensas que son reales, hay ofensas que son dolorosas, pero el tema es cómo nosotros interpretamos estas ofensas delante de los ojos de Dios y de su gloria. ¿Saben? Un ejemplo más les quiero dar. En Mateo capítulo 13, 54 al 57, nos habla de que Jesús fue rechazado por su familia. ¿Qué mayor ofensa puede haber, no? Que yo, por ejemplo, hoy llame a mi mamá en Argentina, y seguramente va a ver el video, le llame y ella no me quiera atender el celular. Me esquive y me diga: no me llames más, no quiero saber más nada con vos, te fuiste a Uruguay, ¿no? Me dejaste acá. Pero fíjense, ¿no? Sentir el rechazo de tu propia familia. ¿Qué más puede haber de ofensa que cuando alguien quiere a la familia realmente? Cristo fue rechazado por los suyos. La Biblia dice, ¿no?, que Cristo vino a los suyos y los suyos no le recibieron, aún sus amigos. Aún Cristo el mismo día se fueron todos, lo dejaron todos. Cristo sufrió el abandono de todas estas personas. ¿Qué mayor ofensa que puede haber eso ahí, no? Imagínense, ¿no? Después el Señor resucitado va y empieza a buscar a uno por uno. Los empieza a buscar uno por uno. Y lo precioso de todo esto es que el Señor no les va y les echa en cara la ofensa. No les dice: che, vos me ofendiste, ¿eh? Che, vos hiciste esto, vos hiciste aquello. Vení acá, vamos a arreglar cuentas con esto. Al contrario, el Señor nos enseña a cómo nosotros deberíamos responder ante la injuria o el rechazo hacia los demás. ¿Saben cómo? Entendiendo que la ofensa siempre es hacia el Creador. Recuerden, una ofensa es cuando atenta contra la gloria de Dios y la dignidad de su creación. Cuando me ofenden, no solamente es a mí, sí, el daño es a mí, pero recuerda, es hacia el Señor. El mayor daño es hacia el Señor, hacia su gloria. Y Dios no es injusto, dice la palabra del Señor. Dios es justo. Y Él va a tratar cada situación. Él va a traer a luz cada situación. La ofensa en sí
siempre es hacia Dios. ¿Por qué? Porque Él es el creador. Él es nuestro creador. Y nosotros vamos a tener que dar cuenta ante el Señor de cómo nosotros respondemos. Y ahí David en el Salmo 56, termino con esto, ¿no? Responde bien, por así decirlo, porque como leímos nosotros responde con la palabra, y eso es lo que vamos a ir aprendiendo, a responder con la palabra, con la escritura, en la práctica. Y ahí en el Salmo 56, 9 al 11, 56, 9 al 11 dice: entonces mis enemigos retrocederán el día en que yo te invoque. ¿Qué hace David? Invoca, ora. Si tuviste un problema en casa con alguien y te ofendió, te ofendiste, mi pregunta es: ¿cuánto tiempo oramos? Si alguien te dijo algo en la iglesia y te ofendiste, ¿cuánto tiempo pasamos orando para lidiar con este asunto en nuestro corazón? Recuerda, la ausencia de paz la presencia de paz no significa ausencia de problemas, implica la presencia del Señor en medio del problema, orar al Señor. Los sentimientos, escucha esto, porque ahí dice, ¿no? En esto sé, noten, versículo 9 al final, esto sé, que Dios está a favor mío. Y yo no sé cómo la otra persona va a responder. Yo no sé lo que va a pasar ahora. Esta persona me causó una ofensa. Yo no sé si las cosas se van a arreglar o no se van a arreglar. No es algo que quizás dependa de mí. Porque la Biblia dice, en cuanto dependa de vosotros, ¿qué dice la Biblia? Estar ¿qué? En paz. O sea, yo en lo posible trataré de hacer mi parte, pero no puedo controlar lo que la otra persona haga. David no podía controlar a los filisteos. Pero miren lo que dice acá, porque ahí nos muestra, ¿no?, cómo él responde. Esto sé, verdad bíblica, Dios está a favor mío. ¿Por qué? Porque acá hubo un atentado contra la gloria de Dios. Hubo un atentado contra la gloria. Cuando hay un atentado contra la gloria de Dios, escucha esto, no te olvides esto, cuando hay un atentado contra la gloria de Dios, no contra tu reino, contra el reino de Dios, déjame decirte que Dios va a intervenir. Si es tu reino, si es tu reinito, en mi reinito que se está derrumbando, Dios no va a intervenir en esa ofensa. Pero Dios va a intervenir cuando es un atentado contra su reino, porque tiene que ver con su gloria. Y eso es verdad en la Biblia. Dice, esto sé, Dios está a favor mío. En Dios, cuya palabra alabo, en el Señor, cuya palabra honro. ¿Ven? Cuya palabra alabo, cuya palabra honro. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Escucha esto y termino con esto. Los sentimientos son buenos indicadores, pero son pésimas guías de ruta. Cuando yo estoy sintiendo en mi corazón dolor, emociones por lo que está pasando, es un buen indicador de que algo tengo que prestar atención. Pero no seguir mis emociones y mis sentimientos como la guía de ruta en la cual me tienen que dirigir. No debemos llevar la vida cristiana por sentimientos. No es lo que la palabra enseña. La vida cristiana se lleva adelante, los problemas de la vida se enfrentan, hermanos. Por favor, aprendan esto. De corazón les digo, aprendan en la vida esto porque esto los va a llevar lejos en la vida. Los problemas cristianos en la vida se enfrentan con convicciones bíblicas. No hay otra manera que agrade al Señor para que nos ayude a enfrentarlos. Esto sé, dice el salmista, Dios está a mi favor. En Dios alabo la palabra, en Dios honro la palabra, en Dios confío, no temeré. No temeré. No te guíes por los sentimientos. Son una pésima ruta. Te van a llevar a un camino de desvío. Porque los sentimientos van a generar pensamientos, los pensamientos van a generar acciones, las acciones van a generar consecuencias. Si vos me preguntás, ¿cómo te das cuenta cuando alguien ya se apartó del camino del Señor? Yo te puedo decir, hay un proceso de declive. Pensamientos
emociones, acciones, consecuencias. No te dejes llevar por los sentimientos. Usa la palabra. Si uno se deja gobernar por lo que siente o por una emoción temporal, escucha esto, vamos a ser presas de las personas y de las circunstancias. Si yo voy a llevar mis problemas adelante en la vida, mis ofensas, las voy a llevar como yo me siento, déjame decirte, vamos a ser presos todo el tiempo de estas personas o de las circunstancias. ¿Quieres vivir así tú? No, yo creo que no. Por eso que David y tantos otros hombres como por ejemplo José, ¿se acuerdan cuando José en Génesis 50, 20, todo lo que le pasó a José? Y José se encuentra con sus amigos y dice, ustedes pensaron mal, pero Dios lo encaminó para bien, para ver lo que hoy se ve, que Dios es un Dios fiel, es un Dios bueno y verdadero. Dios no deja pasar nada por accidente. Dios no deja pasar nada por accidente. El dolor muchas veces puede ser su alarma para despertar a personas dormidas en tinieblas. A veces Dios permite el dolor en personas para despertarlos, para darse cuenta dónde están en su vida con Dios, dónde están en su peregrinar en las cosas de Dios. Otras veces Dios rompe la peligrosa comodidad con el dolor, con el sufrimiento. Rompe porque eso me hace buscar a Dios. Y otras veces Dios utiliza diferentes situaciones para llamarnos la atención y decir, hay que trabajar en esto. Hay que trabajar en esto. Dios tiene un plan en medio de las ofensas. Por eso que si alguien te ofendió, alguien te hizo algo que te molestó, la semana que viene vamos a ver si es justo o no que te moleste o no. Pero si alguien rompió la gloria de Dios en tu reino, tengo palabras de ánimo para vos en esta noche. Juan 16, 22 dice, el gozo del Señor. Lo lees en casa. Ponte esta verdad en esta semana. Juan 16, 22. Dios quiere que nosotros seamos personas que vivamos con gozo en el corazón, a pesar de. Y bueno, es ahí donde el Espíritu Santo de Dios hace la obra en los corazones. La semana que viene vamos a ver por qué. Ya vimos hasta ahora la raíz, el corazón, hemos visto qué significa una ofensa. La semana que viene vamos a ver exactamente por qué reacciono como reacciono. ¿Sí? Oramos. Padre amado, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Pedimos que podamos meditar en esto, que podamos, Señor, con la ayuda de la Escritura, poder estar atentos a estos asuntos cuando realmente tu gloria está en juego y cuando nuestra gloria está en juego. Y eso tiene que ver con lo que viene próximamente, cuando nuestras expectativas no se cumplen y aún, Señor, tú estás obrando en medio nuestro. Pedimos tu bendición sobre tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, vamos a tomar algunos